Ahora sí, vamos a compartir nuestra carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12 al 18. Es el texto que vamos a estar escudriñando hoy. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, amados hermanos. Nuevamente nos encontramos con un texto difícil, ¿sí? Es un pasaje en el cual no todos los comentaristas coinciden. Y es un pasaje que el catolicismo romano ha malinterpretado profundamente y del cual ha inventado un sacramento inexistente en las Escrituras, como es la extrema unción, y hasta herético, por lo que implica. Es un pasaje, el que leímos, que si no lo examinamos con cuidado, poniendo el énfasis donde el que escribió esta carta pone el énfasis, y si no tengo en cuenta el contexto histórico y las costumbres de la época y las intenciones de Santiago al escribir, vamos a correr el riesgo de perder de vista el verdadero mensaje y empezar a concentrarnos en cosas que para el que escribió esta carta son totalmente secundarias. Nos vamos a perder el mensaje que Santiago nos quiere transmitir, que es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios, eso es lo que el Espíritu Santo inspiró en él. Y esto es lo precioso de la predicación expositiva, hermanos. Esto de que ir versículo por versículo, al ir versículo por versículo, nos vemos obligados a tocar textos y temáticas que de otro modo los pasaríamos por alto, ¿sí? Yo le aseguro que si usted me diera a elegir un texto para predicar, yo no dudo mucho que lo elegiría, ¿sí? Pero al estudiar así en orden las Escrituras y al predicar en orden las Escrituras, uno inevitablemente va a tener que pasar por pasajes como estos. Estamos en las palabras finales de Santiago. Y ahora Santiago va a enfocarse en sus hermanos en la fe, ¿sí? Ya terminó de exponer a aquellas personas que se dicen ser cristianas, pero que en realidad son enemigos de Dios, como dijo Santiago. Son enemigos porque aman el mundo y aman las riquezas de este mundo, y para obtenerlas oprimen a los pobres y cometen graves injusticias. Ya se ocupó de ellos Santiago, de los que dicen ser cristianos y no lo son, de los falsos creyentes, falsos hermanos. Ahora Santiago enfoca su mirada, pone su mirada en sus hermanos, ¿sí? Los verdaderos creyentes. ¿Para qué? Para ministrarlos pastoralmente con una serie de exhortaciones y amonestaciones. Por eso leímos anteriormente que empieza en el versículo 7 del capítulo 5, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 9 les dice: hermanos, otra vez, no se quejen unos contra otros. Y ahora Santiago en el versículo 12 va a continuar con una nueva amonestación. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, nuevamente, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
¿sí? Nuevamente, hermanos, volvemos al tema de la lengua. Ya Santiago habló acerca de los que no refrenan su lengua en el capítulo 1, 26. Habló de los que blasfeman en el 2.7. Habló de los que dicen creer en Cristo pero no obran en el 2.14. De los que expresan su soberbia y enojo en el capítulo 3, versículo 3. De los que hipócritamente bendicen a Dios pero maldicen a los hombres, 3.9. De los que piden con un corazón egoísta, 4.3. De los que murmuran y juzgan injustamente, 4.11. De los quejosos, en el capítulo 5, versículo 9. Y ahora nos va a hablar de los juramentos, sobre los que juran. Hermanos, la lengua, nuestro hablar, es un tema que atravesó cada capítulo de esta carta. Es un tema importantísimo para Santiago y debe serlo para nosotros también. Las cosas que una persona habla dan evidencia de su condición espiritual. Sus temas de conversación, sus expresiones, sus reacciones, sus palabras, muestran lo que hay dentro de su corazón. Como dijo el Señor Jesús en Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y Santiago toma casi textualmente, casi palabra por palabra, lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿sí? En Mateo capítulo 5:33, Jesús está en el Sermón del Monte predicando y él dice esto. Presten atención y miren cómo coincide con lo que Santiago dijo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ningún solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el pecado que Jesús y Santiago denuncian? ¿Acaso Jesús y Santiago están prohibiendo absolutamente cualquier tipo de juramentos? Y la respuesta es no, hermanos, por supuesto que no. Si estudiamos las Escrituras, vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios introdujo en la ley la manera en que las personas podían realizar votos a Dios, hacer promesas al Señor, jurar y prometerle algo al Señor. Debían cumplirlo, ¿sí? Y si vemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús mismo tuvo que jurar en su ministerio terrenal. Si vamos a Mateo 26, versículo 63, preste atención, hermanos, dice esto: Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué pasó acá, hermanos? En otras palabras, el sacerdote le dijo a Jesús: Jesús, júranos delante de Dios, a todos nosotros como testigos, de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo que Jesús respondió con una forma hebrea de afirmar las cosas. Él dijo: tú lo has dicho. Era una forma hebrea de decir: sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, lo afirmo. Jesús les dijo a las personas: les juro por Dios que yo soy el Cristo, su Hijo. Y estas personas estaban tan creídas de que Jesús no era el Cristo, que cuando él juró por Dios, y para ellos juró falsamente porque para ellos era una mentira, ellos lo tomaron como una blasfemia. ¿Cuál era el pecado entonces que Jesús y Santiago denuncian?
es que los judíos usaban el juramento como una forma de mentira e hipocresía. ¿Sí? Los judíos, cuando iban a mentir o cuando iban a prometer algo que no iban a cumplir, o para hacerse pasar por santos y religiosos para ocultar sus pecados, ellos no juraban por Dios, porque era agregar un pecado más a su lista. No juraban por Dios cuando prometían algo o cuando querían dar credibilidad a su testimonio. ¿Qué hacían en su lugar? Juraban por cualquier otra cosa que no sea Dios. Por el templo, por el altar, por un familiar, por mi mamá, te juro por mi mamá, te juro por mi papá, te juro por el pajarito, te juro por el templo. Y con esa formulita oral de no jurar por Dios, creían que ya no estaban obligados a cumplir. ¿Sí? Ya no estaban obligados porque yo no juré por Dios. Después, cuando no cumplían, ellos decían, bueno, pero yo no había jurado por Dios. Ellos no estaban obligados a decir la verdad al no jurar por Dios. No estaban bajo un juramento bíblico para ellos, dentro de la ley. Y al mismo tiempo encontraron esta forma de evadir el juicio de Dios, porque ellos no juraban por Dios, no tomaban su nombre en vano. Así que se daban el lujo de mentir, de ser hipócritas, de no cumplir sus juramentos y aún así hacerse pasar por piadosos, porque juraban, ellos juraban un montón, pero no juraban por Dios. Y lo que Jesús les dice es que todo juramento involucra directa o indirectamente a Dios. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes creen que jurar por el cielo no es jurar por Dios, pero el cielo es el trono de Dios. Jesús les dice a los fariseos en Mateo 23:16, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, les dice Jesús, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Hermanos, quiero hacerle una pregunta. Pónganse a pensar un segundo. ¿Por qué juramos? ¿Por qué juramos, hermanos? Piénselo bien. ¿Cuál es la razón por la que recurrimos al juramento? No estoy hablando de cuando alguien asume un cargo en un gobierno o en una posición militar. No. En el día a día. ¿Por qué juramos? Lo hacemos porque nuestro corazón y en nuestra conciencia sabemos que somos pecadores. Sabemos que somos mentirosos. Y tenemos que jurar por Dios para ser creíbles. Sabemos que nuestra imagen está totalmente manchada por el pecado y recurrimos a jurar por Dios porque sabemos que su nombre es santo e impecable. El nuestro no. Si fuéramos realmente íntegros y confiables, no hay ninguna necesidad de andar jurando ni prometiendo nada. Cada vez que juramos, hermanos, estamos tomando el nombre de Dios. ¿Y para qué lo hacemos, hermanos? ¿Para qué juramos? ¿Estamos tomando el nombre de Dios para hacernos pasar por íntegros cuando en realidad no lo somos? ¿Estamos usando el nombre de Dios para hacernos pasar por gente piadosa y santa cuando en realidad no lo somos? Te juro que no lo hice. Te juro por Dios que yo no fui. ¿Usamos su nombre para que nos crean cuando en realidad estamos mintiendo? Fíjense hasta dónde llegamos. Hermanos, cuando hacemos promesas que no vamos a cumplir, cuando queremos hacernos los cristianos piadosos, mientras en realidad estamos pecando,
Y cuando queremos evitar que nos descubran haciendo algo malo y tomamos el nombre de Dios para jurar, estamos haciendo más grande nuestro pecado. Hacemos doble la mentira, hacemos doble la hipocresía y encima blasfemamos a Dios en el proceso. Porque tomamos su nombre. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Jesús les dijo a las personas: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12. Por eso Santiago se hace eco de las enseñanzas de Jesús y él dice: sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En una palabra, integridad. Para que no caigas en condenación. Ya lo había expresado de otra manera Santiago en su carta. En el capítulo 2, versículo 12, él dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, hay otra manera, hay otra cosa que podemos hacer con nuestra lengua. En vez de murmurar, en vez de quejarnos, como decía Santiago, en vez de jurar pecaminosamente, hay otra cosa que podemos hacer con nuestra lengua: orar. Eso es orar. ¿Qué mejor forma de limpiar y sujetar nuestra lengua que a través de la oración? Por eso Santiago dice en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No se queje, no murmure, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en un momento de aflicción? Quejarnos, murmurar, jurar que vamos a hacer una cosa o la otra. Haga oración, dice Santiago, ore. Y la expresión más correcta en el original es: perseveren en oración, persistan en oración. Hermanos, cuando pasamos momentos de aflicción debemos perseverar en la oración. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba sumergido en la aflicción de su espíritu en el huerto de Getsemaní, Él perseveraba en la oración. Él no se quejaba, Él no murmuraba, Él perseveraba en oración. 3 veces rogó al Padre en esa situación y cada vez que Él volvía de su oración, volvía más fortalecido que la anterior. Pablo lo expresa de esta manera. Pablo expresa de esta manera la perseverancia que debemos tener en la oración. Él dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y por todos los santos. No hay lugar para el ocio en esta frase. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que tenemos demasiado tiempo libre nosotros. Pero si aplicáramos este versículo a nuestra vida, no tendríamos tiempo para otra cosa quizá. Pablo les dice a los tesalonicenses: oren sin cesar. ¿Y qué debemos hacer, dice Santiago, en los momentos de gozo y alegría? Dice: cantar alabanzas. Y eso también es orar, hermanos. Es orar. Estamos orando cuando entonamos un salmo, un himno, un cántico espiritual. Estamos comunicándonos con nuestro Señor para alabarle y agradecerle por sus bondades. Estamos contemplando sus virtudes y anunciándolas cuando cantamos. Eso es orar. El apóstol Pablo de esta manera le dice a los colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Hermanos, así que sea que estemos en aflicción o en la cúspide del gozo y la alegría, nuestra vida debe estar constantemente atravesada por la oración. Sea una súplica, un ruego, sea un espíritu quebrantado, o sea una alabanza, el entonar himnos, el cantar con alegría. Todo eso involucra nuestra oración. Y ahora Santiago, en un tono pastoral, va a volver a hablar sobre la aflicción, ¿sí? Dijo, si está alguno afligido, haga oración, si está alguno alegre, cante alabanza, los dos extremos. Pero ahora él vuelve hacia la aflicción y va a hablarnos de un tipo específico de aflicción, que es la enfermedad. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vea el versículo 14, hermanos. La palabra enfermo en el original hace referencia a alguien que está padeciendo gravemente, una enfermedad física grave. Puede ser interna, puede ser externa, pero le causa una tremenda debilidad. Literalmente esa palabra en el griego significa sin fuerzas. Sin fuerzas. Y Santiago manda que si un hermano está en esta condición, atravesando una enfermedad, llame o haga llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son aquellos que ejercen el liderazgo y la supervisión pastoral de la congregación a la que pertenecen. ¿Sí? Y aquí se nos manda a orar por los enfermos, hermanos. Los ancianos son llamados para orar porque son representantes calificados del resto de la congregación. Todos los tienen ahí señalados, ¿no? Y porque es propio y es lógico que se le asigne esta tarea intercesora a aquellos que ejercen el liderazgo. Es lógico, pero hermanos, todos tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hermanos que están enfermos, todos. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No solamente los ancianos, no solamente los miembros que lideran se duelen, todos los miembros se duelen con él. Y Santiago continúa y dice algo muy peculiar, muy particular. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí hemos llegado a un punto controversial, ¿no? Por eso, hermanos, yo me veo en la necesidad de tratar este asunto. Si lo miramos a la luz de lo que Santiago escribió, es totalmente secundario. Pero por las necesidades particulares que nosotros tenemos como iglesia local, yo creo que necesitamos tratar este tema. Hago una serie de preguntas para que usted reflexione. ¿Está Santiago instituyendo un ritual ceremonial? ¿Está Santiago enseñando la extrema unción católico-romana? ¿Es un mandamiento apostólico ungir a los enfermos con aceite? ¿Es un mandamiento? ¿Hay que hacerlo porque los apóstoles lo mandaron? ¿Es un mandamiento apostólico ungir a los enfermos con aceite? ¿Está Santiago obsesionado
Esta es una pregunta importante, hermanos. Por lo que usted leyó en el texto, la pregunta es, ¿está obsesionado Santiago con que se unja a los enfermos? ¿Lo dice en cada parte que puede? ¿Que hay que ungirlos con aceite? ¿Está tan obsesionado Santiago como sí lo están muchos creyentes hoy en día? Yo voy a darle algunos argumentos. En primer lugar, vean el énfasis que Santiago le da a este asunto de ungir con aceite. En toda esta carta lo menciona una sola vez. Mencionó la lengua un montón de veces, mencionó la fe un montón de veces, las obras un montón de veces. Esto lo menciona una sola vez. Y de hecho lo menciona dentro del contexto de algo más grande, que es la oración. Y a la oración la menciona en el versículo 14, 15, 16, 17 y 18. La palabra oración aparece en cada uno de estos versículos. ¿Cuál es el énfasis de Santiago? ¿El ungir o el orar? En segundo lugar, ¿cuál es el énfasis de todo el Nuevo Testamento? ¿Qué énfasis le da todo el Nuevo Testamento al ungimiento de enfermos con aceite? ¿Saben cuántas veces el resto del Nuevo Testamento habla de ungir a los enfermos con aceite? Una vez, en Marcos 6:13, y nada más. Tercer lugar, Jesús nunca recurrió al ungimiento con aceite en sus sanidades. Él puso barro en los ojos de un ciego, él apoyó sus pulgares en los ojos y tapó los oídos de un endemoniado, pero nunca lo vemos a Jesús recurrir a ungir con aceite a alguien para sanar. En cuarto lugar, tampoco vemos a los apóstoles ungiendo con aceite a ningún enfermo en todo el libro de Hechos, y ellos, como Jesús, realizaron muchas sanaciones. Y en quinto lugar, ningún otro escritor del Nuevo Testamento ordena o menciona el ungimiento con aceite a los enfermos. Solamente Santiago, en este versículo. Nada más. Ahora bien, hermanos, debemos recordar en qué época está escribiendo Santiago y a qué personas le está escribiendo y qué intenciones tiene Santiago, porque él está hablando de cristianismo práctico todo el tiempo, en ningún momento toca lo ceremonial. ¿Por qué ahora sí, de repente? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la época? ¿Y a qué personas le está escribiendo Santiago? Santiago está escribiendo en el primer siglo a personas judías, donde el aceite de oliva era usado como un medicamento para tratar múltiples afecciones. Y para el pueblo judío era una costumbre común y corriente. Era una costumbre. En Lucas capítulo 10, versículo 34, Jesús está contando la parábola del buen samaritano. Y él dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca del hombre que estaba tendido casi muerto en el suelo, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El aceite era un ungüento medicinal en esa época. De hecho, en Isaías capítulo 1, versículo 6 podemos leer esto. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, era la medicina de la época tratar enfermedades con esta clase de medicamentos naturales. No había laboratorios. No había farmacias.
Ellos usaban esta clase de elementos para aliviar el dolor, tratar de desinfectar las heridas, aunque creo que ni siquiera sabían lo que era desinfectar heridas. Ustedes podrán recordar a Pablo cuando le dice a Timoteo que tome un poco de vino para combatir sus frecuentes enfermedades. Le dice en su primera carta, capítulo 5. Y hay más, hermanos, sobre este tema. Hay dos palabras en el griego para hacer referencia al ungimiento. Una palabra tiene que ver específicamente con el ungimiento ceremonial, cuando se ungía para rey, cuando para sacerdote. Y otra palabra era usada comúnmente en los escritos médicos de la época. ¿Cuál de las dos usa Santiago? La común. La que tenía que ver con ayudar al cuerpo de aquel que estaba teniendo una enfermedad. Significa frotar, es esa palabra ungir. Frotar, untar con aceite. Hermanos, con total probabilidad, Santiago está diciendo que el enfermo también debe ser asistido físicamente, hermanos. ¿Recuerdan lo que Santiago dijo acerca de la fe que no tiene obras? ¿De qué sirve decir al necesitado, bueno, que te vaya bien, abrigate que hace frío, chao, nos vemos? ¿De qué le sirve eso si no le doy la ropa que le hace falta? Y de la misma manera, hermanos, nuestros hermanos enfermos deben ser asistidos, tanto espiritualmente en la oración como físicamente. La oración es preeminente, hermanos, la oración es absolutamente imprescindible. Jesús no prescindió de la oración, los apóstoles no prescindieron de la oración, pero sí prescindían de ungir con aceite, de frotar con aceite. La oración es fundamental, hermanos, pero también es fundamental suplir las necesidades físicas. De hecho, hermanos, en este pasaje que leímos, Santiago toma una práctica, una costumbre común de la época, una práctica común para tratar enfermedades, pero Santiago además le agrega esto. Él dice que esta práctica tan común, ahora que estamos en Cristo, debe hacerse en el nombre del Señor. Como si le rogásemos al Señor la efectividad del tratamiento, la efectividad de este medicamento, de este paliativo. Y no quiero dejar de lado lo que todos pensamos, hermanos. Es cierto, hermanos, es cierto que el aceite es reconocido como un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Y no voy a descartar eso de este texto, porque seguramente está en la mente de los judíos. Los judíos tenían esta asociación totalmente asumida también. Todos los judíos entendían esta asociación del aceite, símbolo del Espíritu Santo. Pero hermanos, debemos entender que si tal es el caso, que si Santiago está diciendo esto como si fuera un ritual ceremonial, como algo que hay que hacer, el aceite entonces es únicamente un símbolo, sin ningún poder sanador ni salvífico. Es un símbolo entonces, y nada más que eso. El ser bautizados con agua también es un símbolo, pero el bautismo no limpia de pecados a nadie. El pan y el vino son símbolos, pero comerlos no me hace parte del cuerpo de Cristo. No hay poder en el aceite. Amados hermanos, no es un ritual lo que Santiago está estableciendo aquí. El verdadero poder está en la oración que se hace en fe. Él dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, no el aceite, no la unción. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. No es el aceite, ni como medicamento, ni como símbolo, lo que va a restaurar la salud del enfermo. Es el Señor quien lo levantará, dice este texto. Él lo va a hacer en respuesta a las fervientes oraciones que se elevan en fe, o mejor traducido, marcadas por la fe.
buscando la sanación del enfermo, los ancianos oran por él, pero siempre sometidos a la soberanía de Dios. El Señor lo levantará. Hermanos, es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios quien decide en este caso. Y su voluntad es buena, es agradable y perfecta, pero yo no puedo andar creyendo que un ritual va a doblegar la voluntad de Dios a mi favor. Y aquí, hermanos, no se está hablando de salvación en el sentido de ser justificado. La oración de fe salvará al enfermo, porque esa frase, oración de fe, nos lleva a que hacer una oración nos salva, como si por haber hecho una oración somos salvos. No, hermanos, Santiago está diciendo que la oración que se hace con fe lo va a restaurar al hermano. La palabra salvará significa poner bien, se pondrá bien, se va a reponer. Se va a curar, se va a sanar, el enfermo se va a poner bien. Y sigue Santiago diciendo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, fíjense cómo la enfermedad física de este que estaba enfermo es relacionada de alguna manera con el pecado. Santiago no está diciendo que todas y cada una de las enfermedades son producto del juicio de Dios por nuestro pecado, por algún pecado no confesado. No dice que todas las enfermedades del hombre son por el pecado. Por ejemplo, podemos ver a Job. Su enfermedad no fue producto de un pecado. Vemos que fue Dios quien probó la fe de Job. También podemos ver el aguijón en la carne que Pablo menciona en 2 Corintios 12. Este aguijón muy posiblemente era una enfermedad, una debilidad física. Él no tenía eso por un pecado que Pablo haya cometido. Y en Juan capítulo 9 leemos esto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les respondió, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los judíos tenían asumido que la enfermedad era por el pecado. Y vemos ejemplos en la Biblia que no es así. Puede ser o no. La enfermedad puede no ser por causa del pecado. Pero Santiago sí está diciendo, ¿sí? Santiago no está diciendo que este que está enfermo sí o sí pecó, no. Pero lo que sí está diciendo es que el cristiano debe examinar su corazón. Porque puede que el Señor esté usando esta enfermedad como disciplina para guiar a la persona al arrepentimiento. Por eso Santiago dice, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Y si hubiere, condicional. Hermanos, miren, escuchen cómo la Nueva Traducción Viviente redacta este pasaje de 1 Corintios que todos conocemos acerca de la cena del Señor. Sobre tomar la cena del Señor indignamente. 1 Corintios 11:27. Escuche con atención, hermanos, para que vea cómo hay una relación causal y casual entre el pecado y la enfermedad. Miren, dice el versículo 27 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo.
Hermanos, también, además de esto que acabo de leer, tenga en mente el ejemplo de Ananías y Zafira. Cómo el Espíritu Santo los hizo morir por haber mentido a Dios y a la iglesia. Hermanos, cada uno debe examinar su corazón y las circunstancias en las que Dios permite que entremos, en las diversas pruebas en las que estamos entrando muchas veces. Debemos examinar nuestro corazón y en qué lugares, en qué contextos somos colocados por Dios. Porque Dios no se complace en el pecado de sus hijos. Hermanos, dice su palabra que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no recibiéramos la disciplina del Señor por nuestro pecado, no seríamos sus hijos, seríamos bastardos, dice Hebreos 12. Entonces, hermanos, Santiago no está diciendo que todos los enfermos es por causa de un juicio de Dios por su pecado, pero él no está diciendo que tampoco lo descartemos. Debemos examinar nuestra vida, nuestro corazón. Sigue Santiago en el versículo 16 diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por esto, hermanos, Santiago exhorta a sus hermanos a reconocer y confesar sus faltas hacia los demás. Cuando hemos lastimado a un hermano, cuando le guardamos rencor, cuando hemos pecado contra un hermano, debemos confesar nuestra falta, no solamente a Dios, sino también a nuestro hermano a quien ofendimos, a quien lastimamos, a quien perjudicamos. Y a veces los pecados solo involucran a una persona, pero a veces los pecados nuestros involucran a toda nuestra congregación, a toda la iglesia. Es necesario entonces confesar públicamente nuestro pecado, ¿sí? A veces Dios tiene que permitir una enfermedad en nuestras vidas para humillar nuestro corazón y que busquemos al hermano o a la hermana que ofendimos y confesemos nuestros pecados y busquemos su perdón, porque el Señor también quiere limpiarnos y perdonarnos. Él no quiere terminar de derramar su juicio sobre nosotros. Él quiere que seamos sanados. Y cuando nos confesamos unos a otros nuestras ofensas y nos perdonamos unos a otros y oramos unos por otros, somos sanados. Ambos son sanados. Cuando hay reconciliación y perdón, aquel que ofendió, aquel que fue ofendido, también es sanado. Hermanos, porque el rencor esclaviza, la falta de perdón esclaviza. Y cuando hay reconciliación, ambos sanan. Proverbios 28:13 dice: el que encubre, el que tapa sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, el rey David escribió un salmo en el que dice: mi carne y mis huesos desfallecieron porque no confesaba mis pecados. Mire cómo una conciencia culpable puede afectar el cuerpo. Mire cómo el ocultar nuestros pecados nos puede enfermar. Hay una relación, existe una relación. Santiago termina diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es este hombre tan justo que puede orar poderosamente? La oración eficaz del justo puede mucho. Quizá debe ser algún gigante espiritual, algún héroe de la fe, algún gran hombre de Dios, ¿no? Y sin embargo, miren el ejemplo que Santiago toma luego de decir estas palabras. ¿Quién es este justo que puede orar tan poderosamente? Miren el ejemplo, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, Santiago pone como ejemplo a Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, Santiago lo coloca como un justo que oraba poderosamente. Pero él era como nosotros. Y a veces lo olvidamos, hermanos. Abraham era como nosotros. David era como nosotros. Todos aquellos que hemos creído en el Señor y Salvador Jesucristo, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos dejado de lado nuestras vidas para obedecer a Jesucristo, todos hemos sido justificados por Dios. Todos somos justos delante de Él. Hermano, hermana, si usted es un hijo o una hija de Dios, si usted verdaderamente ha creído y sus buenas obras manifiestan la genuinidad de su fe, usted puede estar seguro y segura de que sus oraciones son poderosas y eficaces. Hermanos, nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestras debilidades de este lado de la eternidad no cancelan las abundantes riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Hermanos, el Señor Jesús, nuestro Salvador, es quien intercede por nosotros, hermanos. Entonces podemos estar totalmente seguros y confiados de que nuestras oraciones llegan al trono de Dios, llegan a los oídos del Señor, porque están impregnadas con el olor de la justicia de Cristo. Hermanos, la oración es fundamental. Es fundamental en nuestras vidas. Debemos tener vidas de oración, debemos orar en todo tiempo y debemos orar con fe, confiando en que el Señor nos responde, aunque su respuesta sea que no. Es mejor un no del Señor que un sí nuestro. Es mejor un más tarde, un después del Señor que una ahora nuestro. Es mejor. Pero podemos estar confiados de que nuestro Dios escucha nuestras oraciones porque oramos en el nombre del Señor Jesús. Oramos a través de Él. Es por Él que nuestras oraciones llegan a Dios. Él es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Ore, hermano, ore en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos, con toda perseverancia. Amén.